Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más, listos para sumergirnos juntos en una nueva historia fascinante. Hoy vamos a desvelar algo que ha estado burbujeando en mi mente y que, sinceramente, siento que ya no puedo guardarme para mí. El título del vídeo, Kanyaman, este es mi secreto que no puedo ocultar, lo dice todo, ¿verdad? Vamos a hablar de un ícono, un artista que ha cautivado a millones, y vamos a intentar asomarnos un poquito más allá de las cámaras y los flashes. Si eres fan de Kanyaman, si te interesa el mundo del espectáculo, o si simplemente te gusta descubrir los entresijos de las vidas de las personas famosas, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este secreto tan bien guardado, te invito a que si aún no lo has hecho, le des a ese botón rojo de suscribirse y actives la campanita. Así te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Venga, anímate, que es gratis y nos ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Kanyaman, el nombre evoca imágenes de galanes turcos, de miradas intensas, de sonrisas que derriten corazones y de historias de amor épicas que nos han mantenido pegados a la pantalla. Ha pasado de ser una estrella emergente en Turquía a convertirse en un fenómeno internacional, conquistando corazones en Italia, España y más allá. Su carisma es innegable, su talento en la actuación es evidente y su presencia escénica es hipnotizante. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada perfecta? ¿Qué impulsa a este hombre a seguir persiguiendo sus sueños con tanta pasión? Hoy vamos a explorar un aspecto de su vida que quizás no es tan conocido o que no se discute tan abiertamente. Y es que a pesar de toda la fama y la atención mediática, hay aspectos de nosotros mismos, de nuestras motivaciones más profundas, que son nuestros verdaderos tesoros, y a veces se convierten en un secreto tan grande que duele no poder compartirlo. El secreto que hoy quiero desvelar sobre Kanyaman, y que creo que él mismo podría confirmar si tuviera la oportunidad, gira en torno a su inquebrantable compromiso con algo más grande que su propia carrera. Hablamos de una pasión que va más allá de los guiones y los rodajes, una vocación que lo define tanto como cualquier papel que haya interpretado. Me refiero a su dedicación a causas humanitarias y sociales, algo que, si bien se ha insinuado y se ha visto en algunas de sus apariciones públicas, creo que merece una atención más profunda y un reconocimiento más amplio. No es solo un actor guapo y talentoso, es un hombre con un corazón enorme y una conciencia social muy desarrollada. Muchos lo conocen por sus exitosas telenovelas como Erkencikus o Dolunay, donde interpreta personajes románticos y seductores. Y sí, esas historias han sido el trampolín hacia la fama mundial. Pero detrás de las escenas, Kanyaman no se conforma con ser solo un ídolo. Ha demostrado un interés genuino en hacer una diferencia tangible en el mundo. Su participación activa en eventos benéficos, su apoyo a organizaciones que luchan contra enfermedades o que ayudan a niños desfavorecidos, todo esto es parte de ese secreto que me fascina. Es una faceta de su personalidad que resuena con muchos de nosotros, porque nos recuerda que la fama, cuando se tiene la oportunidad, puede ser una plataforma poderosa para el bien. Imaginen esto, después de largas jornadas de rodaje, de entrevistas interminables, de eventos promocionales, ¿dónde encuentra la energía y la motivación para dedicar tiempo y recursos a causas sociales? Este es el núcleo de lo que considero su secreto. No es solo una obligación o una imagen pública, es una parte intrínseca de su ser. He investigado un poco y he podido constatar que Kanyaman ha estado involucrado en iniciativas para ayudar a niños con enfermedades raras, ha apoyado campañas contra la violencia de género y ha utilizado su voz para concienciar sobre temas importantes. Esto no es algo que se ve todos los días en una figura pública de su calibre. Y aquí radica lo interesante, este compromiso con el altruismo no es algo que él publicita constantemente ni busca acaparar titulares. Es una acción que nace de la convicción. Es como si llevara consigo una semilla de esperanza y quisiera cultivarla donde más se necesite. Este tipo de generosidad desinteresada es lo que, a mi parecer, lo eleva por encima de la media. No se trata de obtener reconocimiento, sino de sentir que está aportando su grano de arena para hacer del mundo un lugar mejor. Es un secreto en el sentido de que no es lo primero que vemos cuando pensamos en él, pero es un secreto maravilloso, un secreto que debería ser aplaudido y emulado. Pensemos en las presiones de ser una celebridad. Constante escrutinio, expectativas altísimas, y la necesidad de mantener una imagen pública impecable. En medio de todo eso, encontrar el tiempo y la fuerza para dedicarse a los demás requiere una fortaleza interior y una nobleza de espíritu excepcionales.
Este es el secreto que quiero que hoy todos comprendamos y apreciemos, la bondad y la generosidad que Kanyaman lleva consigo, y que no se limitan a la pantalla. Son acciones que hablan por sí solas y que demuestran que detrás del actor exitoso hay un ser humano con una profunda empatía. Me da la impresión de que quizás él mismo se siente afortunado por tener la plataforma que tiene, y entiende que esa plataforma conlleva una responsabilidad. No todos los famosos se toman esta responsabilidad en serio. Algunos se limitan a cumplir con lo mínimo, o incluso, solo lo hacen por relaciones públicas. Pero con Kanyaman, a través de lo que se puede observar y deducir, parece ser algo mucho más auténtico, algo que surge de un deseo genuino de contribuir. Este es el secreto que no se oculta con malicia, sino que quizás se mantiene más reservado porque la verdadera recompensa está en el acto en sí, no en la alabanza. Y esto, amigos, es lo que me inspira y me motiva a compartirlo con ustedes. Porque en un mundo a menudo lleno de noticias negativas y conflictos, es refrescante y necesario destacar a personas que utilizan su influencia para el bien. Kanyaman, con su carisma, su talento y su compromiso social, es un ejemplo a seguir. Su secreto, esta faceta tan noble de su personalidad, es algo que deberíamos reconocer y celebrar. Es una historia que va más allá del entretenimiento, es una historia de humanidad. Para resumir, hemos explorado hoy el secreto de Kanyaman, que no es otro que su profunda y genuina dedicación a causas humanitarias y sociales. Hemos visto cómo, a pesar de su meteórico ascenso a la fama internacional, no ha olvidado la importancia de usar su plataforma para el bien, involucrándose en iniciativas que buscan mejorar la vida de los demás. No se trata de una fachada, sino de una vocación que emerge de su carácter, un compromiso desinteresado que lo define tanto como su talento actoral. Este es el aspecto de su vida que considero que no se oculta por vergüenza, sino quizás porque la verdadera recompensa para él reside en el acto mismo de ayudar. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Espero que este vídeo les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí me ha resultado investigar y compartirlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Les sorprendió esta faceta de Kanyaman? ¿Conocían su involucramiento en causas benéficas? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y ahora el llamado a la acción que nunca puede faltar. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, por favor, regálenme un gran pulgar hacia arriba. Eso me ayuda a saber que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, y con todos aquellos que admiran a Kanyaman o que simplemente aprecian las historias de personas que hacen la diferencia. Y si aún no lo han hecho, anímense a suscribirse a este canal y a activar la campanita. No se arrepentirán. Con cada suscripción, crecemos como comunidad y me motivan a seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Un abrazo enorme. Adiós.